Bueno, buen día para todos. Les habla la arquitecta Andrea Villa, parte del equipo de Inesatec, y les damos la bienvenida a este webinar del día de hoy titulado De principiante a gestor BIM de proyectos hasta BIM Manager con Inesatec. Por favor, si nos pueden indicar por el panel de preguntas, por el chat, si nos ven correctamente, si se escucha bien. También si nos quieren indicar desde dónde se conectan y qué profesión tienen. Vamos a ver si aquí ya nos responden si se ve bien, si nos escuchan bien. De todas maneras, te puedo confirmar, Andrea, que se escucha y se ve Vale, perfecto. correctamente. Perfecto, gracias, Luquen. Bueno, pues ya con nosotros se encuentra el ingeniero Luquen, quien es coordinador de este máster en BIM Management y quien va a ser el encargado el día de hoy de hablarnos sobre este tema. Entonces, Luquen, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Hola, buenos días o buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Me disculpan aquí que estoy teniendo un poquito de problemas técnicos con la cámara, pero bueno, feliz de poder estarlos acompañando hoy y además de poderles dar más información digamos, este camino de aprendizaje que implica el Master en BIM Management que ofrecemos en Inesatec. Y bueno, esperando que esto sea de interés para todos y bueno, que muchos de ustedes se animen a que, digamos, apuntarse y que nosotros podamos acompañarlos en esta capacitación, ¿no? Eh, Andrea, si quieres voy por acá tomando control de la pantalla, me voy a ir, digamos, abriendo la presentación y abriendo mi explorador y bueno, nada, al final de mi presentación tendremos algunas dudas o preguntas en el caso de que las haya, ¿no? Vale, perfecto. Voy a apagar también mi cámara para poder concentrarnos en tu presentación. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ir entrando en materia y como recuerdan, este webinar del día de hoy, para los que se están incorporando a esta hora, lo hemos titulado De principiante a gestor de proyectos BIM y hasta BIM Manager con Inesatec, ¿no? Un poco nuestro objetivo general de esta tarde es poder presentarles a ustedes de manera más exhaustiva y con algo más de detalle cuál es el camino que pueden desarrollar o cuál es el camino que pueden tomar si quieren convertirse en BIM managers, apoyándose en los programas de formación que ofrecemos para ustedes en Inesatec, independientemente de cuál sea su nivel de base en aspectos del BIM, ¿no? Obviamente, a estas alturas, ya para el año 2023, habrá muchos de ustedes que se habrán involucrado en mayor o menor medida con la metodología de trabajo. Algunos utilizarán ya software como Revit o algunos otros software complementarios, pero partiendo desde el principio de que quizás algunos de ustedes no han tenido ningún tipo de interacción con el BIM y continúan haciendo sus proyectos o involucrándose en proyectos bajo la metodología 2D tradicional, pues entonces será muy importante tener claro, y creemos que este webinar les puede ser de mucha ayuda, cuál es esa ruta formativa que deben tomar para poder alcanzar, un poco ponerse al día con todo lo relacionado con el BIM, poder empezar a aplicar profesionalmente y por supuesto obtener entonces mejores oportunidades, tanto de proyectos como de ocupar puestos profesionales en las empresas donde trabajen o en alguna oportunidad que les pueda surgir. Entonces, bueno, yo creo que para poder, digamos, abordar de manera clara este tema, es importante que aclaremos algunos conceptos generales del BIM y particularmente de lo que nosotros conocemos como los roles BIM. Entonces, para eso me voy a apoyar en este material que hemos preparado previamente para la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos. Esta es, bueno, digamos, una pequeña pastilla, una pequeña cápsula de lo que se ve directamente en esa especialización. Pero bueno, a modo de introducción, recordarles a todos, como ya hemos dicho en innumerables ocasiones por los diferentes medios que usamos para difundir conocimientos técnicos en el área,
el BIM, más allá de una tecnología y más allá de ser un conjunto de software, es fundamentalmente una metodología de trabajo colaborativa en la que todos los datos y la información, tanto técnica como geométrica, del proyecto se vacían en un modelo tridimensional único o un modelo multidimensional único, un modelo digital que no solamente nos sirve para plasmar toda la información del diseño, sino posteriormente para poder cumplir con las fases que van sucediendo más adelante en la obra, tanto la coordinación como la ejecución y posteriormente ya una vez que la obra ha sido entregada para la operación y mantenimiento de los activos correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, importante siempre tener ese concepto en cuenta, siempre entender que BIM es una manera de trabajar y no nada más un conjunto de herramientas particulares tecnológicas o de software. Entonces, así como existen dentro del ámbito estándar o dentro del ámbito clásico de proyectos una serie de cargos o de roles que pueden ser, digamos, el del dibujante o el del ingeniero calculista o especialista, el del project manager, etcétera, de la misma manera, habrá en el entorno BIM un conjunto de roles y unas nuevas figuras que surgen al momento de empezar a aplicar esta metodología de trabajo y que vendrían siendo una equivalencia de esos, o lo más cercano, una equivalencia de esos roles que existían tradicionalmente, sin que necesariamente todos los que existieron en algún momento deban desaparecer, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, que pueda seguir existiendo un gestor general de un proyecto, más allá de que exista un BIM manager particular, ¿no? Entonces, bueno, quizás algunas de las figuras que existían en los proyectos tradicionales continuarán interactuando con los roles BIM, pero sí es muy importante tomar en cuenta que hay una serie de roles BIM y que esos roles debemos conocerlos y entender cuál es el ámbito de las responsabilidades que cada uno de ellos tiene. O sea, por aquí empieza con el BIM Manager, pero a mí me gusta más empezar a explicarlo, digamos, más bien en un orden jerárquico inverso, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, los roles BIM principales que encontramos hoy en día en la industria de la construcción, en primer lugar, encontramos el del modelador BIM, ¿no? Y el modelador BIM, que vendría siendo el equivalente, aunque tiene unos conocimientos técnicos un poco diferentes, sigue siendo un equivalente a un delineante o un dibujante, es aquel técnico que apoya en la realización del modelo según la disciplina. Puede ser en la arquitectura, estructura, instalaciones, eh, incluso en varias de ellas, dependiendo cuál sea su área de experticia particular, y colabora en la preparación de bibliotecas, introducción de elementos anotativos según las instrucciones recibidas. Es decir, es el que va a plasmar toda esa información geométrica y, digamos, visual en el modelo a partir del resultado del diseño. Entonces, entre las funciones del modelador BIM se encuentran conocer los flujos de trabajo aplicados a los proyectos, desarrollar el modelo según las instrucciones de los proyectistas o especialistas, editar las familias del sistema e incorporarlas a la biblioteca en acuerdo con el BIM Manager y el BIM Coordinator y asumir la responsabilidad del modelado de las categorías de su disciplina. ¿Por qué es importante esto? Porque pensemos que el modelador no nada más va sobre la marcha creando los elementos que forman parte del modelo, sino que debe ser parte de sus responsabilidades ir generando las bibliotecas y las de familias, etcétera, que podamos reutilizar en proyectos en el futuro para ir facilitando esas tareas de modelado. Un poco por arriba del modelador BIM en la cadena tenemos al BIM Specialist. El BIM Specialist normalmente viene a ser una evolución del especialista de alguna disciplina, como especialista en estructuras o especialista en instalaciones, pero que ahora además incorpora el software BIM y utiliza el software BIM como apoyo para poder plasmar la información de su diseño y para poder facilitar esas tareas de cálculo y de diseño. Entonces, si lo definimos formalmente, podemos decir que es un técnico, ya sea arquitecto o ingeniero, de especialidad, como les decía, de cualquiera de las especialidades anteriores, que desarrolla el modelo con la propuesta técnica de diseño de su área. Entonces, puedes tener un BIM Specialist que esté a cargo de todo el proyecto estructural y él a su vez tendrá a lo mejor varios modeladores BIM o un modelador BIM que lo acompaña, que en conjunto ambos van plasmando todo lo que tiene que ver con estructuras en el modelo BIM global de la edificación. Debe coordinarse con el BIM Manager y calculistas, además de tener conocimientos suficientes en el uso del software aplicado. Entre las funciones del especialista BIM encontramos conocer los flujos de trabajo aplicados a los proyectos, desarrollar el modelo según el diseño de su especialidad,
redactar el proyecto según la normativa y los requerimientos del cliente, asumir la responsabilidad del modelado en las categorías de su disciplina, gestionar las modificaciones del diseño, apoyar la generación de listado de planos y control de listas. Entonces, como saben, digamos, tendrá un grado mayor de responsabilidad que el BIM Modeler, porque en el caso del BIM Specialist muchas veces tiene a cargo toda una disciplina completa dentro del proyecto. Por arriba del BIM Specialist y del BIM Modeler encontramos al coordinador BIM o BIM Coordinator, que es el responsable de la coordinación del equipo BIM en relación al cumplimiento de estándares, pliegos, plan de ejecución BIM y otros contratos. Es muy importante entender que al final el BIM Coordinator viene a ser como la mano derecha operativa del BIM Manager, que garantiza que todo el proyecto se esté cumpliendo en función de todos esos parámetros normativos y todos esos parámetros, digamos, técnicos que hemos plasmado en un documento tan importante como puede ser el plan de ejecución BIM, y es el que va a actuar como revisor directo de cada uno de los subproyectos que componen, digamos, una obra. Entonces, entre sus responsabilidades están conocer e implementar los flujos de trabajo y a nivel general, de proyecto y de trabajo a nivel general, definir y desarrollar el plan de ejecución BIM en conjunto con el BIM Manager, garantizar el cumplimiento de ese plan de ejecución BIM, verificar los modelos y garantizar que no haya inconsistencias mediante la gestión de colisiones entre disciplinas. Esto es otra tarea muy importante porque recuerden que podemos tener a muchos especialistas o varios modeladores, todos generando nuevas versiones de cada uno de los modelos. Y esos modelos eventualmente tenemos que unificarlos en un modelo federado que esté libre de interferencias, y para eso el coordinador BIM o los coordinadores BIM se encargan de tomar los diferentes submodelos de las diferentes disciplinas o incluso analizar internamente cada uno de esos modelos individuales e identificar dónde hay colisiones y gestionar que esas colisiones sean resueltas. Por supuesto, el coordinador BIM debe tener un conocimiento de estándares, guías, informes o estudios BIM y participar en las reuniones de coordinación con todos los agentes BIM involucrados. Es decir, siempre estará en esa labor del día a día de coordinación de los proyectos. En el caso del BIM Manager, ya entendemos a una persona que está en un rol muchísimo más gerencial y por eso decimos que es el gestor del proyecto BIM. Tiene la misión de incorporar la información del proyecto, la orientación, la ubicación, definir el nivel de desarrollo o de información que el proyecto pueda tener en cada etapa y la utilidad del modelo. Es responsable del desarrollo del BEP y de toda la aplicación de la metodología de trabajo. Pero pensemos en el BIM Manager como el que está en la cumbre de las responsabilidades BIM dentro de una compañía y el que realmente va a asegurarse de que un proyecto BIM se lleve a cabo de manera adecuada. Entonces, evidentemente, es un cargo para el que se requiere una capacitación técnica muy específica, requiere una experiencia profesional, además, no solamente en el campo del diseño, sino posiblemente también en el campo de la construcción y de la gestión o gerencia de proyectos, y tiene un enfoque multidimensional que incluye aspectos de recursos humanos como la designación de roles y responsabilidades, orientación e información, y apoyar la selección del personal más calificado, una serie de recursos tecnológicos que debe manejar como infraestructura, software, hardware, investigación y desarrollo, es decir, siempre tiene que estar al día y actualizado en las últimas tecnologías disponibles para ver cómo esas tecnologías pueden aplicarse dentro de la empresa. Debe además tener, digamos, en consideración la política empresarial, porque siempre debe garantizar que los objetivos del proyecto y la manera de ejecutarlo siempre estén alineados con la estrategia global de la compañía. También tendrá un impacto en el ámbito económico porque se encarga de valorar el impacto de la toma de decisiones de diseño y la alocación presupuestaria o la ubicación de ese presupuesto. Y por supuesto que tiene que tener nociones también de procesos como el control de requisitos técnicos del cliente o normativos y la definición de estándares de calidad. Entonces, el BIM Manager al final será la figura transversal que estará a cargo de la globalidad del proyecto y que garantizará que todas las herramientas BIM y toda la metodología BIM sea usada de manera adecuada y se le esté sacando el máximo provecho posible. Entonces, por supuesto, esta figura, que es una figura muy interesante, es la que resulta en muchos casos más atractiva para muchos profesionales de la construcción que se están, digamos, tratando de incorporar al mundo BIM. Entonces, hay una gran variedad de programas de formación que te ofrecen convertirte en BIM Manager, y nosotros hoy particularmente vamos a explicar, o yo quiero explicarles rápidamente cuál es, en unos 20, 30 minutos, cuál es la metodología de enseñanza que utilizamos en Inesatec. Quiero explicarles cómo es todo este flujo de trabajo o este flujo de programas de formación que deben tomar
para llegar al objetivo y básicamente también comentarles por qué o cómo se diferencian los programas de formación de Inesatec de los de otras casas de software o de otras empresas de formación, tanto en el ámbito académico formal como en el de empresas de formación técnica y profesionalizante, como puede ser Inesatec y algunos de sus competidores, ¿no? Entonces, denme un momento por acá que voy a abrir el catálogo de la especialización en modelo de coordinación BIM. Voy a abrir también en la página web eh, el, el apartado del máster para que ustedes puedan entender un poco globalmente cómo funciona y continuamos. Bien, entonces vamos a movernos por acá en formación. Estamos en la página web de Inesatec. Vamos a irnos a formación y ahí voy a resaltarles un punto particular antes de pasar específicamente a nuestro máster en BIM Management y empezar a hablar un poco sobre cómo está conformado, ¿no? Les decía que era muy importante para nosotros siempre resaltar cuál es la diferencia fundamental entre nuestros programas de formación y otros programas de formación que solemos ver y que nosotros mismos en alguna ocasión también hemos tomado con otras empresas, ¿no? Que no quiere decir que sean necesariamente malos. Todo programa de capacitación tendrá puntos fuertes y nos dejará con algunos conocimientos complementarios que nos pueden ser de gran utilidad. Pero en nuestro caso, nosotros consideramos que lo que realmente, digamos, diferencia o es un punto particular a favor de los programas de Inesatec es que nosotros creemos firmemente en aprender haciendo. Pensemos por un momento que el cargo de BIM Manager, al igual que muchos otros perfiles profesionales, no dependen únicamente de, digamos, una acción formativa o de una capacitación técnica. La capacitación técnica es esencial, pero es solamente uno de los pilares que hacen realmente posible que una persona ejerza un trabajo determinado, ¿no? Para poder, digamos, ser un gestor de proyectos exitoso, debe, por supuesto, tenerse experiencia en el área. Y esa experiencia solamente es posible obtenerla por medio del trabajo y desarrollando proyectos de manera activa. Entonces, como en Inés evidentemente no podemos darles automáticamente esa experiencia de la que carecen, lo que sí podemos hacer es incorporar dentro de nuestros proyectos o dentro de nuestros cursos de formación, mejor dicho, proyectos que sean inspirados o que estén basados de manera directa en proyectos reales, donde además de aprender un software, además de aprender una teoría, ustedes se tengan que enfrentar realmente al problema, digamos, técnico, profesional, que digamos, formará parte de su cotidianidad una vez que ustedes ingresen. Entonces, si ustedes realmente van a ser BIM Manager o van a ser BIM Managers, ustedes tendrían que saber desarrollar un BEP, entonces un plan de ejecución BIM. Entonces, eso lo vemos en la especialización de modelado y coordinación BIM. Deberían saber modelar, al menos tener nociones importantes sobre modelar. Eso lo vemos también en esa especialización. Deberíamos tener idea de lo que hace un coordinador BIM y deberíamos ser capaces nosotros de coordinar modelos si fuese necesario. Entonces, eso también forma parte de una de nuestras especializaciones. Pero es que también tenemos que entender cómo se intercambian los documentos, cómo se gestiona la información, cómo se usa un entorno común de datos. Y eso, ahora les voy a mostrar, también está abarcado en una de las dos especializaciones que componen el máster. Por otro lado, si nosotros realmente si queremos llamarnos BIM Managers, nosotros tendríamos que conocer las dimensiones superiores del BIM. Es decir, tenemos que saber qué es el 4D, qué es la planificación y simulación de obra, qué es el 5D para la cuantificación del presupuesto, el 6D para el uso, digamos, de herramientas de análisis energético y para reducir el impacto ambiental de nuestros proyectos, y así sucesivamente, pasando incluso por la gestión de activos. Entonces, nosotros necesitamos un programa de formación que nos permita abordar y resolver problemas en cada una de estas áreas en cada una de estas áreas que les acabo de comentar, de manera que, aunque no seamos los más experimentados, una vez que salgamos del máster, tengamos la posibilidad, al momento de conseguir un trabajo, de, digamos, atender con las herramientas correctas cada uno de los posibles escenarios que nos podamos encontrar y tener, bueno, por supuesto, un arsenal suficientemente amplio para poder abordar cualquier proyecto. Entonces, bueno, en ese caso, aún para principiantes, como pueden ser algunos de ustedes, eh, habrán salido ya con suficiente experiencia como para poder afrontar esto con cierta solvencia. Evidentemente, para poder, digamos, alcanzar niveles más altos, será muy importante toda esa experiencia adicional que vayan
obteniendo a lo largo de los años. Sin embargo, creemos que nuestros programas, particularmente por la manera en la que están configurados, ya los van a dar a ustedes la posibilidad de enfrentar estos problemas de manera directa inmediatamente una vez que hayan ingresado. Entonces, recordarles que en Inesatec nosotros trabajamos con tres formatos de programas de formación: con cursos, especializaciones y másteres. Los cursos son programas cortos de 3 meses, las especializaciones son programas de 6 meses y luego los másteres son programas de 1 año y 3 meses normalmente, es decir, de 15 meses, conformados modularmente por la unificación de dos de las especializaciones más un trabajo final de máster. Particularmente hoy vamos a entrar en detalle sobre el máster en BIM Management, que es el que a muchos de ustedes les importará o les interesará porque es el que les permitirá a ustedes convertirse en gestores BIM de proyectos. Entonces, si ustedes entran en nuestra web y van acá, navegan a formación, a másteres, verán que acá al final tenemos nuestro máster en BIM Management, ¿vale? Vamos a entrar a él. Ya estamos entrando, perfecto. Entonces, acá van a encontrar, bueno, la fecha de inicio, la duración, un poco un elemento, digamos, un resumen descriptivo del contenido, todo lo que necesita para inscribirse, etcétera, los precios, ¿sí? Y los costos de cada una de las especializaciones que lo contienen, ¿no? Van a encontrar también, por supuesto, todo el contenido de las dos especializaciones que lo contienen, el catálogo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, me disculpan ahí que tuve un pequeño parpadeo con la pantalla, ya se resolvió. Bien, perfecto. Acá van a tener información sobre los docentes y demás, incluso sobre las certificaciones. Pero entonces vamos a un momento a entender a lo que me refería yo con las especializaciones de manera independiente y el máster como una adición modular de diferentes especializaciones. Para yo poderme convertir en BIM Manager, yo debo manejar, como les había dicho, todo lo que tiene que ver con modelado y coordinación BIM de proyecto y también debo manejar todo lo que tiene que ver con fases superiores del BIM o dimensiones superiores del BIM y cómo el BIM interactúa con otras metodologías de proyectos y con otras tecnologías de vanguardia para aprovechar al máximo y poderle sacar el máximo rendimiento posible. Y eso nosotros lo tenemos contemplado en dos especializaciones: la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks y la especialización BIM eh, en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Entonces, si ven, esa especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos está valorada en 1.750 euros, la de gestión y ejecución de proyectos de construcción igualmente, el trabajo de fin de máster está valorado en 690 euros y ese precio total da 4.190 euros. Es decir, es lo que pagaríamos si hacemos de manera independiente cada una de estas tres cosas. Pero si nos apuntamos directamente al máster completo, en lugar de pagar 4.190 si hacemos las especializaciones de manera independiente, pagamos 3.560, que es obviamente una reducción considerable del precio. Incluso puede bajar aún más si se paga de contado, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, hacemos esto porque hay algunos alumnos que quizás no están interesados en ser BIM Manager, sino que les interesa algunos de los elementos puntuales que tienen estas especializaciones. Por lo tanto, pueden cursarlas de manera independiente. Y el día de mañana, si hicieron la primera, si hicieron la A, luego pueden hacer la B y luego pueden hacer el TFM de manera independiente, pero por supuesto terminarán haciendo una inversión mayor. Nuestra recomendación siempre es que si su interés final es convertirse en gestores BIM de proyectos y manejar el BIM como metodología de trabajo de manera completa, que se inscriban directamente en el máster porque les va a dar toda la película completa y les va a dar todo el panorama completo de herramientas que deben manejar. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco con mayor profundidad en qué se va viendo en cada una de estas especializaciones. Y para eso tengo por acá el catálogo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks, que para nosotros es la columna vertebral de nuestro programa de máster y de todos los másteres que tenemos en el ámbito BIM, ¿no? Esta especialización es coordinada o dirigida por el ingeniero Luis Ávila, uno de los miembros de nuestro equipo, que tiene mucha experiencia en modelado de coordinación BIM de proyectos en varias empresas internacionalmente. Obviamente ahí le prestamos apoyo un conjunto de docentes y en la especialización nos centramos en el uso de Revit, Navisworks y algunas herramientas adicionales para el desarrollo de planes de ejecuciones BIM
y para el intercambio de información como entorno común de datos, ¿no? En esta especialización se obtiene, además de la certificación propia de INESA, los diplomas oficiales de Autodesk por las horas de formación, tanto de la parte de Revit como de la parte de Navisworks. Recuerden que en Inesatec somos partners académicos tanto de Autodesk como de AK Software, por lo que, digamos, tenemos la posibilidad de, al ser centros de formación autorizados, de emitir estos certificados oficiales de Autodesk por completar las actividades correspondientes. Entonces, vamos a entrar un momento por acá a ver cuál es el contenido académico de esa primera especialización. Entonces, acá tenemos 5 módulos. Un primer módulo de aspectos metodológicos del BIM, uno de modelado arquitectónico, uno de modelado estructural, uno de modelado MEP, perdón, y uno de coordinación BIM de proyectos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el primer módulo? En el primer módulo de esta primera especialización veremos una introducción al Building Information Modeling, donde veremos todos los aspectos fundamentales que se deben manejar del BIM como metodología de trabajo colaborativa. Luego veremos una introducción al BIM Execution Plan, al plan de ejecución BIM, que también, digamos, es un documento esencial que debe desarrollarse para cualquier programa de formación. Y aprenderemos a, digamos, desarrollar un BEP de principio a fin, de manera que ustedes luego eso lo puedan replicar en proyectos profesionales reales, ¿vale? Luego veremos un tema específico de los entornos comunes de datos, que son las plataformas digitales, normalmente basadas en la nube, que cumplen una serie de criterios preestablecidos especiales para proyectos BIM que nos permiten intercambiar y almacenar la información de manera más adecuada y gestionar el proyecto de la forma más adecuada en una plataforma o en una herramienta única. Y luego veremos todo lo que tiene que ver con OpenBIM y estándares, es decir, vamos a ver cómo hoy en día el BIM nos permite trabajar a través de formatos abiertos e interoperables con casas de software de diferentes orígenes y con programas y con archivos de diferentes orígenes sin perder los datos fidedignos que necesitamos para trabajar. Entonces, luego pasaremos a entrar con mucha profundidad en Revit. Y aquí hago otro énfasis importante de otro tema que consideramos que diferencia nuestros programas de otros. Si ustedes han buscado programas de formación en Revit, verán que la mayoría de ellos se enfoca en una disciplina particular. Es decir, hay programas de modelado arquitectónico, hay programas de formación de modelado estructural y hay programas de formación de instalaciones MEP utilizando Revit. Pero es muy raro conseguir un curso de capacitación que te permita aprovechar por completo la herramienta sin tener que pagar triple, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que buscamos hacer. Tenemos un módulo 2 de modelado arquitectónico donde empezaremos desde cero, como si no supiéramos manejar absolutamente nada del software, aprendiendo a generar la plantilla del proyecto, las vistas, los niveles, todos los elementos arquitectónicos básicos del proyecto. Luego veremos todo lo que tiene que ver con la configuración de materiales, visualización del proyecto y planos arquitectónicos, cómo los vamos a generar. Y vamos a trabajar, a ver también un tema relacionado con trabajo colaborativo y gestión general del proyecto. Que esto lo vamos a poder aplicar casi todo lo que veamos acá, siempre que trabajemos con Revit, independientemente de que estemos trabajando también con otras disciplinas. Para terminar ese segundo módulo, trabajaremos con mucha profundidad lo que tiene que ver con familias paramétricas y masas conceptuales y haremos un proyecto con modelado arquitectónico completo de manera que podamos poner en práctica todo lo que hemos visto anteriormente. Acto seguido, una vez que hemos terminado con el módulo de modelado arquitectónico, vamos a pasar al de modelado estructural. En el de modelado estructural, como saben, el modelado estructural con BIM tiene unas características particulares. Es decir, nosotros podemos ser unos modeladores muy buenos de arquitectura, pero realmente no tener mucha idea de cómo se modelan estructuras de manera correcta. Entendiendo que las estructuras debemos incorporar elementos como las barras de refuerzo de aceros y la estructuración de hormigón, la perfilería metálica, las uniones metálicas, etcétera, 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 que necesitamos para detallar adecuadamente una estructura. Entonces, acá en la parte de modelado estructural, de la mano del ingeniero Bartolomé Tavera, vamos a empezar a trabajar familias paramétricas específicas para elementos de concreto y perfiles metálicos. Luego vamos a modelar elementos estructurales, acero de refuerzo y conexiones para llegar a niveles de detalle como el que están viendo aquí en pantalla e incluso superiores. Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con modelado de una estructura de concreto armado con un proyecto completo y lo mismo con un proyecto completo de acero, incluyendo sus conexiones u uniones.
Este módulo yo me atrevería a decir que es casi que un curso en sí mismo. De hecho, algunas empresas nos los han pedido y lo hemos vendido a empresas solamente este módulo como un curso específico de modelado estructural para empresas que manejan BIM y que están centradas en justamente en el diseño de estructuras, ¿no? Entonces, luego pasamos a uno de modelado, a un módulo de modelado MEP, que normalmente es, digamos, el conjunto de herramientas menos demandadas, pero que a la vez tiene un mayor grado de importancia o un grado de importancia casi mayor en algunos casos en proyectos BIM, porque, bueno, es decir, la estructura a veces no necesitamos en un modelo federado tenerla tan detallada, sin embargo, las instalaciones sí que necesitamos en gran medida que cada tubería, cada ducto, cada rejilla, etcétera, esté bien representada dentro de nuestro modelo para asegurarnos de que no haya interferencias a la hora de construir. Entonces, hay mucho campo de trabajo en el área de modelado MEP en el campo del BIM y acá van a aprender a utilizar Revit con mucha profundidad para poder justamente atender este tipo de proyectos. Entonces ahí vamos a ver todo un módulo que tiene que ver con plomería y tuberías de agua. Luego vamos a ver un módulo de HVAC, de todo lo que tiene que ver con ventilación y aire acondicionado, ductería, etcétera. Luego vamos a ver cómo modelar en BIM también, en Revit, todo lo que tiene que ver con electricidad e iluminación y terminaremos con sistemas de protección contra incendio. Bueno, con ejemplos muy similares a estos que están viendo acá en el propio catálogo, ¿vale? Entonces saldrán realmente sabiendo modelar instalaciones MEP. Por último, veremos lo que tiene que ver con coordinación BIM de proyectos. Y esto es un módulo bastante intenso, porque aquí vamos a abordar en primer lugar la coordinación entre disciplinas, es decir, cómo garantizar que todos los actores involucrados en el proyecto están siguiendo las pautas adecuadas y están incluyendo dentro de su modelo las instalaciones o los elementos correspondientes en donde deben ir y resolviendo justamente esas interferencias que puedan surgir. Esto primero lo veremos desde el punto de vista conceptual y luego lo veremos en el tema 2 aplicando Navisworks. Entonces, claro, con Navisworks será nuestra herramienta principal para identificar y resolver justamente esas interferencias o esas colisiones de las que les hablaba. Luego pasaremos a una coordinación basada en un entorno común de datos. Ahí lo demostramos con las herramientas de ACA, aunque esto se puede hacer con diferentes plataformas que existen. Y finalmente, como les decía, trataremos un proyecto final de la especialización donde tenemos que modelar una edificación con cada uno de los elementos que hemos comentado hasta ahora. Entonces, evidentemente, como les digo, es un programa muy completo, muy intenso, pero que verdaderamente les va a dar a ustedes las herramientas que necesitan para poder aplicar esto en un entorno profesional. Como les decía, si ustedes van al Master en BIM Management y entran acá a la especialización en modelado y coordinación BIM, si ustedes quieren ver este catálogo con más detalle, a pesar de que acá está casi toda la información también puesta, ustedes simplemente pueden ir acá a solicitar información, rellenan el contenido y reciben la información. Sin embargo, como nosotros lo que nos interesa en este momento es el máster, les recomendamos que lo hagan directamente a través del máster. Si se van al máster en BIM Management, tocan acá el máster en BIM Management y ustedes rellenan acá abajo la información, entonces recibirán el catálogo compuesto de todo lo que el máster incluye, ¿vale? Además de los catálogos individuales de cada una de las dos especializaciones. Entonces, dicho esto, sobre la especialización en modelado y coordinación BIM, una vez que hemos terminado esta primera especialización y hemos aprobado exitosamente esta parte del contenido dentro de nuestro máster, entonces pasamos a la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción y continuamos con, digamos, en la formación académica para pasar al digamos, completar el programa de capacitación. En el caso de la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, una vez que hayamos terminado la especialización en modelado y coordinación, debemos abordar todos aquellos aspectos o todos aquellos elementos que requiramos o que necesitemos agregar para poder completar los conocimientos que tienen que ver con que tienen que ver con el trabajo de un BIM manager. Entonces, esta especialización, esta segunda especialización del máster, o esta segunda parte del máster, es dirigida directamente por mí, que también soy el director del máster de manera global. Y aquí vamos a ver un tema particular que es muy interesante. Y es que, además de los profesores internos de INESATEC que participan en el curso,
nosotros tenemos una serie de presentaciones que son parte de esta especialización, que son dictadas por profesionales de muy alto nivel en el campo en Europa, en España y en América Latina. Entonces, es decir, como ya acá estamos hablando del BIM a nivel gerencial y de cómo aprovecharlo de manera exitosa en nuestros proyectos, entonces en esta parte del máster, en esta segunda especialización, nos interesa conocer también la opinión y nos interesa conocer también las experiencias de aquellas personas que ya han sido exitosas en este camino que ustedes anteriormente están desarrollando. Por lo tanto, van a conseguir información y material preparado por una gran variedad de profesionales de muy alto nivel, ¿no? Entonces, acá además vamos a también a ver una gran cantidad de software variado, porque acá vamos a trabajar con Syncro para la parte de 4D, vamos a trabajar con Presto Costit y Archimedes para la parte de 5D, vamos a utilizar InfraWorks y Recap para la parte de BIM para infraestructuras, vamos a utilizar también en algunos casos Revit y Navisworks, y vamos a utilizar también algunos software a nivel demostrativo para la parte de análisis energético y análisis del impacto ambiental, ¿no? Entonces, acá en esta segunda especialización, además del título particular de Inesatec, obtendremos el diploma oficial de Autodesk por la parte de formación en Navisworks de BIM 4D que veremos en este curso, o un diploma de Bentley por toda la formación recibida en el uso de Syncro para la simulación BIM 4D, y un diploma de CIPE y un diploma de también RIP Spain por la formación recibida en el uso del BIM 5D. Entonces, en esta segunda parte del máster, en esta segunda especialización, tendremos 6 módulos que se las voy a ir detallando a continuación. En primer lugar, vamos a ver un módulo de gestión de proyectos de diseño y construcción con BIM. Y aquí nos vamos a enfocar mucho más, ya no tanto en el BIM como concepto, sino en el BIM aplicado para gerentes de proyectos. Entonces veremos estrategias para implementar el BIM de manera gerencial, ¿no? E incluso vamos a ver en el segundo tema estrategia BIM a nivel de proyecto de organización, entendiendo justamente cómo se debe implantar o implementar el BIM en una empresa o en un equipo de trabajo, que es uno de los roles principales del BIM Manager. Luego veremos también una gestión de comunicaciones adecuada, repasando un poco lo que vimos en la especialización en modelado y coordinación. Y finalmente veremos una variedad de experiencias de ejecución con BIM presentadas por varias empresas relevantes en el sector. El segundo módulo lo centraremos en la gestión del tiempo, la simulación y la preconstrucción virtual, o lo que llamamos el BIM 4D. Entonces ahí veremos un tema centrado en la introducción a la planificación de obras y un tema de gestión del tiempo con BIM 4D, donde veremos el uso de parcial de Navisworks para estas tareas de BIM 4D, pero nos centraremos bien en el uso de Syncro como herramienta principal para esta tarea, ¿no? Esto lo complementaremos con una serie de clases muy interesantes sobre los modelos BIM como herramienta de preconstrucción o para evaluar la constructabilidad de un proyecto, la visualización con viewers y una manipulación de modelos IFC, también para introducir el elemento OpenBIM en esta segunda especialización. Y por último, una introducción al Virtual Design and Construction de la mano del equipo de TCS Innovation, ¿no? En el tercer módulo nos centraremos en el BIM 5D, que es la gestión de costos, contrataciones y recursos. Ahí entraremos a hablar sobre la gestión de propuestas técnicas, licitaciones BIM y esquemas de contratación, y cómo las licitaciones y este tipo de generación de propuestas técnicas y económicas cambia cuando entramos a trabajar al BIM. Luego vamos a hablar de gestión de riesgos con BIM de la mano del ingeniero Enzo Garófalo. Y luego veremos gestión de costos y recursos con BIM 5D utilizando tanto Navisworks como Presto, Costit como Archimedes, para terminar haciendo un vistazo a la gestión de procuras y cómo estas herramientas digitales también nos pueden ayudar a mejorar el proceso de procura de materiales en una obra, ¿no? Por último, tendremos un módulo 4 centrado en la construcción sostenible y el Lean Construction, donde entraremos a ver el impacto ambiental de la construcción y su sostenibilidad, el software BIM para la sostenibilidad, haciendo a nivel demostrativo herramientas de Autodesk, ACA y CIPE. Luego nos centraremos mucho en Lean Construction para terminar trabajando sobre metodologías de diseño sostenible. Luego pasaremos al módulo 5 de BIM para infraestructuras y levantamiento de datos con tecnologías emergentes, donde abordaremos una serie de tecnologías complementarias al BIM, como puede ser la fotogrametría digital, el LiDAR y el SUG. Aprenderemos de manera muy básica a incorporar Autodesk InfraWorks a nuestros proyectos, y veremos el modelado BIM en base a nubes de puntos utilizando Revit y Recap
como un complemento para el uso de estas tecnologías en las fases iniciales de nuestros proyectos o para poder trabajar en proyectos de intervención sobre instalaciones existentes. Y finalmente veremos nuevas tendencias y avances en gestión de proyectos de construcción, donde abordaremos la incidencia de nuevos materiales, hablaremos sobre construcción industrializada y Modern Methods of Construction, hablaremos de tecnologías emergentes y paradigmas en el sector AECO, daremos una introducción al diseño computacional y generativo y finalmente hablaremos de plataformas digitales para gestión de la construcción y control de calidad. Como ven, la suma de ambas especializaciones te va a dar o les va a dar un conocimiento muy, muy amplio en temas del BIM y ya saldrán, evidentemente, con todos los proyectos que se hacen en ambas especializaciones, sabiendo utilizar esto de manera práctica. Finalmente, y para concluir, ¿cómo se cierra todo el proceso del Master en BIM Management? Pues se cerrará con un trabajo fin de máster. ¿Qué haremos en ese trabajo fin de máster? Evidentemente, no será un trabajo de investigación, no será una tesis como la tesis que se ve en las universidades normalmente, sino que al ser un máster profesionalizante, acá lo que nos interesará o lo que nos interesará es que ustedes puedan en un mismo proyecto de desarrollo de una edificación con BIM, poder cumplir con todo el flujo de trabajo, es decir, preparar el plan de ejecución BIM, hacer toda la fase de modelado y coordinación, y luego posteriormente hacer toda la cuantificación, simulación, presupuesto de obra y entrega de toda la documentación del proyecto ustedes mismos a partir de la aplicación de las herramientas, ¿no? Entonces, todo ese proceso durará 15 meses y una vez que hayan terminado, ya te saldrán con su título de Master en BIM Management y evidentemente, bueno, ya listos para insertarse en el mercado laboral con esta calificación. Entonces, bueno, creo que hasta ahora no habíamos hecho un webinar donde explicáramos con tanta precisión todo el recorrido. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Y bueno, nada, yo creo que con eso podríamos ir concluyendo con el contenido del webinar. Y bueno, yo estaré todavía por acá unos minutos más para atender alguna duda, alguna pregunta, si la hubiera. Entonces, espero sus comentarios. Creo que perdieron mi audio ahí por un segundo. Decía que con eso podíamos ir cerrando el contenido del webinar y bueno, yo me puedo quedar por acá todavía un par de minutos más para atender algunas preguntas o dudas que pudiera haber. Andrea, ¿me escuchas bien, no? Sí, Luquen, perfecto. Vale, vale, es que hubo como un pequeño parpadeo al final ahí de mi No, no, intervención no, sí, para muy bien. asegurarme. Vale, vale, perfecto. Pues nada, eso sería un poco, como les decía, el contenido que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. La información para todos aquellos que estén interesados en todo este tema del Master en BIM Management y en convertirse en BIM Managers, con todas las ventajas que les puede traer a ustedes en su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguno de los que está presente tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacernos. Cualquier intercambio pues será agradecido y también lo trataremos de atender. Y si, bueno, si no hubiera ninguna pregunta ni ninguna duda, pues dejaríamos hasta acá la sesión del día de hoy, ¿no? Mientras yo espero por acá a ver si alguien tiene algún tema que atender. Recordarles que toda la información del máster está en nuestra web, entrando a la parte de formación, ahí justo donde estamos viendo en pantalla en este momento. Ahí está el Master en BIM Management, ahí pueden ver los precios globales del programa, cómo está compuesto, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y también si estuvieran interesados en hacer las especializaciones de manera individual a un ritmo distinto, pues también lo pueden consultar por esa vía. Sin embargo, bueno, si su objetivo final es convertirse en BIM Managers, desde nuestro punto de vista siempre será más beneficioso que empiecen de una vez a formarse dentro del esquema de máster. Y aunque tenga que ser un compromiso de tiempo un poco mayor, seguramente también les traerá mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Andrea, no sé si quieres decir algo ya final para despedirnos. Yo, por mi No, parte, me despido y les agradezco a todos por su participación. simplemente agradecerles por haber participado en este webinar, recordarles que inicia el 8 de noviembre, ya queda prácticamente un mes, por lo que si están interesados, pues les recomendamos que se inscriban en las próximas semanas. Y bueno, si no hay ninguna Por acá, pregunta, por acá hay una pregunta, Andrea, que dice Jorge Alberto Rodríguez Campos.
¿Cuál es el nivel que se tiene que tener en Revit para inscribirse en la maestría? Tal como expliqué durante la presentación, no hay que tener ningún nivel de Revit. O sea, Revit se trata con muchísima profundidad desde cero. O sea, es perfectamente apto para personas que no sepan nada de Revit, saldrán con muchísimo conocimiento del programa, tanto en modelado arquitectónico como de estructuras, como de instalaciones web. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues como decía Andrea, ya hasta aquí lo iríamos dejando. Bien, parecería que está todo claro. Perfecto, gracias a ti, Jorge, por la pregunta. Nada, bueno, disculpa que te interrumpí, Andrea, pero es que vi la pregunta para que no cerráramos No, sin no, respuesta. Si quieres no hay ya ningún con eso problema. concluimos. Bueno, entonces nos despedimos por el día de hoy y esperamos contar con ustedes en este máster o en alguna de las especializaciones que tenemos. Así es. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde o feliz día, depende de donde se encuentren. Adiós, que estén bien. Hasta luego.